estamos fatal. Ya empezamos. ¿Está grabando? ¿Está prendido? Yo no sé, en verdad. Yo creo, ¿verdad? ¡Regénesis! Bienvenido a nuestro podcast. Bueno, saludos jóvenes a todos ustedes que están viendo esta transmisión. Aquí me encuentro con nuestra servidora Katy. Y aquí a mi izquierda se encuentra Yay. Y aquí está su servidor, Amaury. Cuéntanos, Katy, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, Mauri, ya, y hoy vamos a estar hablando quién es Jesús para su vida. Así que, poderoso. Cuéntenos, ¿quién es Jesús para su vida? Ya, y cuéntanos. Mira, para mí, sinceramente, Jesús es como mi amigo, que yo estoy caminando y dice, ¿sabes qué me pasó hoy, Dios? Y ahí le sigo contando todo lo que me pasó. Literalmente, para mí, Jesús, Dios, es algo que siempre está en mi vida. O sea, es mi amigo, mi friend, mi compa. Es como que de toda la vida. Sí, él es tu compañía. Sí, a veces estoy en el trabajo y estoy ahí tan enfocada hablándole a Dios que hasta me sacan bocho. No, yo comparto eso contigo y concuerdo contigo de que Jesús es esa compañía que uno tiene, porque cuando uno a veces se siente down y solo, uno se pone a orar y se encierra y Sí, eso es buscar de verdad. Él, y uno siente que Él está con uno, vaqueando a uno en cada momento. Y eso es muy cierto lo que tú dices. Y tú, Katy, cuéntanos, para ti, ¿qué es Jesús? Jesús para mí, estoy de acuerdo con Jai, además de que él sea mi mejor amigo, él ha sido mi padre y mi madre, porque él ha recogido todas mis cargas, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, él te recoge con todas sus cargas. Y aunque no es literal que mis padres obviamente me hayan abandonado, pero para mí él ha sido ese support para mí, él ha estado en mis momentos de angustia, en mis momentos difíciles, en mis momentos de felicidad, él me ha dirigido hacia lo que él quiere hacer conmigo en esta vida, él me ha dado las capacidades, ¿verdad? Que hace años atrás no he tenido, pero Dios ha trabajado conmigo, me ha formado y de verdad que él ha sido, wow, no tengo de verdad tantas palabras para explicar lo grande y maravilloso que él ha sido para mí, de verdad. Eso es muy bonito, eso es muy bonito. Es verdad. ¿Qué te puedo decir? Es que tú vas al trabajo, Dios está ahí. Tú vas de camino, Dios está ahí. Vas a dormir, Dios está a tu lado. Vas a hacer compras, ahí está Dios. Es que en todos lados. Por eso yo digo que Dios para mí es como, todo el mundo lo puede ver como que, es más grande, lo va a adorar en la iglesia. En verdad se adora en todos lados, porque es que Dios está en todos lados. O sea, en tu casa, trabajo, cuando tú vas a hacer de shopping o algo, Dios siempre está. Es algo que tú no lo puedes ver nada más como si fuera un ser intocable, sino como un ser que te ayuda en todo tiempo. Ahora que tú dices eso, hay muchas personas que ven a Dios como si fuera algo inalcanzable. Eso es verdad. Y te pudiera decir que a mí, ¿verdad? Antes mi familia es un poquito más religiosa, mi abuelo, y eso, que ellos me enseñaban como que, me hablaban de Dios como que tan religioso que para mí Dios era como que inalcanzable, literal. Y Dios no es inalcanzable, al contrario, Dios es tu padre, tu amigo, tu madre, lo que tú necesites que Él sea para tu vida. Y cuando se me hacía tan difícil, porque Él era inalcanzable para mí en ese entonces, no lograba tener una conexión con Él, sino que oraba, pero oraba como si fuera una monotonía, como que, Señor que estás en los cielos, Señor perdona mis pecados, gracias por el aire que respiro, por todas esas cosas, porque me decían que orara por literalmente todo, hasta por las especias que se usan para la comida. y literalmente eso no es así. O sea, tener una relación con Dios, que tú miras a Dios y te das cuenta que no es inalcanzable, es poder hablar con Él como estamos hablando nosotros aquí. Tener una conversación sincera, real y genuina. Y lo más que me encanta es que cuando yo empecé a darme cuenta que Dios no era un Dios inalcanzable, fue porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo me aparté porque yo iba por mis hermanos
Pues mi hermano se apartó, yo me aparté. Entonces mi familia no iba a la iglesia. Entonces, mira qué hermoso, porque literalmente es como si Dios escogiera a las personas. Porque yo, aunque dejé de ir a la iglesia, yo oraba a mi manera. Era como que, era todo era como corrido, siempre era lo mismo. Pero Dios miró mi corazón, Él miró, mira, ella lo intenta, ella me busca. Aunque ella no sepa que orar no es así, es hablar conmigo. Pero es como que Él me escogió y fue como encaminando mis pasos y dirigiéndome y puso las personas correctas en mi vida para que hoy día yo pudiera conocerlo a Él y pudiera entender que tener una relación con Él no es, que pudieran entender que Dios no es un Dios religioso, sino que pueda tener una relación con Él. Y eso es lo más que me encanta, porque yo lo miraba inalcanzable y ahora lo veo como mi padre. Para mí eso es algo hermoso. Eso que tú mencionaste ahí, tú mencionaste muchas cosas muy bonitas y muy real. Importantes. Como el tener una relación con Él es muy importante. Hay mucha gente que a lo mejor dice que Dios no es real y esto y lo otro, pero es porque no se han dado esa oportunidad para conocerlo a Él de verdad. Experimentar lo que se siente. Exacto. Y lo que pasa es que mucha gente, como nosotros, como tú dijiste, a veces que nos enseñan a orar como si el orar fuera un trabajo. Y tenemos esa mala idea de que tenemos que orar porque estamos obligados a orar. O sea, es una obligación la oración. Sí. Y no deberíamos ver la oración de esa manera. Deberíamos verlo como una cosa, como algo que nosotros anhelamos y buscamos, y una conversación genuina contigo y con el Señor. Y cuando tú haces ese cambio en la mente y en la relación espiritual de uno, tú vas a ver unos cambios y te vas a sentir mucho más cerca hacia Él, porque es más genuino. Lo que Dios quiere de uno es que uno sea genuino. Eso es muy importante. El ser transparente, y Él conoce ya todo de uno, para que uno va a estar escondiendo de cosas, y Bueno. si ya Él nos conoce, ¿verdad, Yael? ¿Verdad? Lamentablemente la gente ve como, o sea, dice la oración y no hacen una oración. Ellos lo que hacen es un ritual. Ritual, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo a veces pienso, ¿verdad? Ese es mi pensar, que Dios no quiere algo igual. Él quiere que todos los días nosotros seamos como decirle, aunque ya Él lo sabe, porque Él lo sabe todo, incluso antes de decirlo. O sea, Él ya sabe todo y Él está con nosotros en donde sea que nosotros nos paramos. Pero Él quiere como, Señor, yo pues mi día fue un poco duro, pero yo sé que tú estuviste ahí. Gracias porque me permitiste conocer gente nueva en donde fui y pude decir algo de, ¿verdad?, de tu palabra, y pude hablarle a alguien. Dios quiere que experimentes más de lo que tú crees. O sea, contarle más de lo que todo el mundo ve. Si no, hablar con él como cuando tú ves a un amigo. Ahora mismo nosotros no nos vemos todos los días. Nos vemos en los cultos, las reuniones, o cuando nos vamos a salir así juntitos. Pero cada vez que nos vemos siempre tenemos algo nuevo que contar. Pues más que dice, pero pues ella trabaja en tal tienda, él estudia en tal cosa, que ya sabemos qué hacemos. Pero igualmente decimos algo nuevo de nuestro trabajo, que ya saben que trabajamos ahí, pero pasan cosas nuevas. En tu universidad aprendiste algo más y tú quieres compartirlo, lo compartes. Igualmente con Dios. Entonces, Señor, hoy fue a una clase brutal, yo no sabía que eso pasaba, si, qué sé yo, una eclipse o algo, y yo no sabía eso, Señor, tú creaste algo tan asombroso y yo no lo sabía. Y Dios va a estar contigo escuchándote, no importa qué. No, es otra razón, y para esas personas que sienten que la oración se les hace difícil, y que se les hace difícil el orar, que no saben a lo mejor qué decir, de qué orar, la oración es tan sencillo como ser agradecido y decirle al Señor gracias. Y te voy a ser honesto, hay tantas cosas para decirle gracias al Señor que uno pudiera estar aquí todo un día diciéndole gracias a Dios por tal cosa. Porque cuando uno se pone a analizar y ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno, en la vida de los demás y en este mundo, en verdad que Dios es un Dios grande y poderoso y demasiado bueno. Y ¿cómo se dice? Mercy.
Es que yo soy americano. En verdad yo no sé inglés, pero se intenta. Para mí Dios no es asombroso, importante, además de poderoso, porque eso no nadie lo va a quitar. Nadie. Sí, así mismo. Pero, ¿verdad? La gente piensa que hablar con Dios es algo difícil y en verdad no, en verdad es hablar como fuera tu amigo. Por eso yo siempre digo cuando me preguntan así mismo como estamos hablando, ¿quién es Dios para ti? O sea, Dios no lo ve a alguien que solo tiene que darle, además de adoración, ¿ves? Porque sí, Él se merece nuestra adoración, pero también se merece las pláticas, lo que nos pasa en el día. Incluso cuando yo me levanto, que yo estoy operada de la espalda y no me puedo levantar normal. O sea, yo me tengo que tirar completa de la cama para poder caer de pie, porque mi cuerpo está literalmente tieso. No se puede mover. Y cuando yo caigo de pie al suelo, camino y digo, Señor, gracias porque no estoy paralítica como muchos estuvieron. Mira, Porque, pues, y perdóname, ¿verdad? Que te interrumpa. Y cuando pensamos en esa pregunta, que quién es Jesús para tu vida, rápido pues, nos frizamos porque decimos, wow, pero ¿qué es Jesús para nuestra vida? Pero en realidad es que Él es muchas cosas. Porque uno puede resumirlo, ok, Dios es todo, porque Él me dio la vida y todo eso. Sí, pero, ok, Él nos da la vida, pero a veces no sabemos valorar que Él fue el que nos dio la vida. Si no somos como que pensamos que, pues mi mamá me tuvo. No, es que literalmente Dios ya te había planificado porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, literalmente, y te dio a profeta a las naciones. Y nosotros pensamos que, pues porque pues, mi mamá no me tuvo y ya. Y no, es que ya Dios tenía un plan divino contigo desde el principio, porque ya Él conoce el principio, el presente y el futuro. Él es un Dios de hasta toda la eternidad. Y entonces, cuando le hacemos esas preguntas a las personas como que piensan como si no tuvieran propósito, como si Dios no tuviera propósito con ellos. Y estamos erróneos porque a veces sí podemos estar un tiempo en el evangelio y luego alejarnos, pero literalmente a veces pensamos que no vemos la mano de Dios porque tal vez un familiar falleció o algo así. Y podemos decir que Dios permite escenarios, porque acuérdate que Él conoce tu corazón. Él tiene que permitir escenarios para que de alguna u otra manera Él pueda capturar tu atención y llamarte hacia Él. Y entonces explico esto porque tengo una persona conocida que tuvo, ¿verdad?, un hijo que padecía de cáncer y falleció, ¿verdad? Que en paz descanse. Y yo me decía, lloraba mucho por esa persona y yo decía, ay Señor, pero ¿cómo tú vas a trabajar con esa persona? Porque es de un carácter fuerte. Y decía, ay Señor, lloro mucho por ella, pero en realidad yo no sé si tú vas a trabajar con ella, ¿tú me entiendes? A veces dudamos porque no vemos las cosas, pero la fe se trata de eso, de aunque tú no lo veas, creer. Y entonces, pues yo empecé a orar por ella y eso hasta un tiempo dado. No te niego que dejé de orar por ella porque me cansé, pero Dios nunca se cansa, ¿me entiendes? Amén. Y entonces, Dios permite ese escenario que es trágico, es fuerte, es feo, ¿verdad? Nadie quiere pasar por eso. Pero hoy día ella está sirviendo a una iglesia, está asistiendo, sirviendo y se va a bautizar. Que para que tú veas que uno ve escenarios fuertes, pero esos escenarios son de bendiciones porque como Dios conoce tu corazón, sabe que de alguna u otra manera Él sabe cómo llamar tu atención y traerte de vuelta a sus caminos. sí, eso es una gran Poderoso. victoria. Pues eso es poderoso esa historia que tú has traído, me alegra que la hayas traído porque es verdad lo que tú dices. Los planes de Dios a veces son inexplicables y hay veces que Dios tiene unos planes para nosotros y no son los planes que nosotros pensamos que son, ¿entiendes? A veces uno se propone ciertas cosas en la mente, como que voy a hacer esto, esto y lo otro, y cuando llega a ese punto, uno llega a ese punto de la vida, no sucede. Y uno dice, contra Señor, esto y lo otro, pero es que los planes de Dios son diferentes. Y hay veces, como hace poco, que perdimos a una hermana de la iglesia, Sí. yo me puse a meditar y decía, wow, Señor, esa hermana de la iglesia era un alma bien bella, bien hermosa, que todavía tenía mucho para dar. Nosotros, yo en mi humanidad decía, ella tenía mucho para dar, ¿sabes? Todavía siento que se fue muy temprano, pero Dios me dejó entender que
que sus planes son diferentes. Y en la Biblia dice que los planes de Dios son para bien y no para mal. Y perfecto. Y a qué quiero llevar con eso es que hay veces que uno como humano pensamos que los planes de Dios a lo mejor no son justos y a lo mejor a veces pensemos que pues, nos está yendo mal en la vida, como que mira, todo esto no me está yendo mal, no me está yendo como se supone como yo pensé que me iba a ir en la vida, esto, lo otro. Pero la cosa es que cuando uno está en los caminos del Señor y caminando en el propósito del Señor, aunque el camino se va oscuro, el Señor está tomándote de la mano y dirigiéndote en el camino correcto. Y hay veces que uno a veces duda, no dice, Señor, ¿pero por qué? Pero la cosa es que nunca vamos a entender las cosas de Dios porque no somos Dios, somos humanos, tenemos nuestros defectos. Y en verdad que eso que tú dijiste del propósito y de cómo es que Dios obra, sabes que para esa amiga tuya perdió su hijo y a lo mejor no dice contra, eso está bien fuerte, pero a lo mejor esa era la única manera del Señor de alcanzar la vida de ella. Y en verdad yo veo cosas así y quedo asombrado. Sí, asombrado. son, ¿cómo se dice? Son cosas que tienen que pasar sí o sí. Uh-huh. Yo puedo, ¿verdad?, testificarte por algo más cerca que tiene que ver con mi mamá. Mi mamá que se enfermó del hígado y tuvo pues cáncer en el hígado. No fue porque pues le dio cáncer, no, fue un propósito, a pesar de que suena fuerte, porque tú sabes que nadie quiere pasar por una enfermedad así de fuerte, pero fue porque ella no estaba en el camino del Señor. Mi mamá sí iba cuando chiquita a la iglesia porque su abuela la llevaba, mi papá pues por igual, pero pues estaban tan descarrilados del camino de Dios que Dios tuvo que darle a mi papá algo que él tanto amaba, darle esa prueba a mi papá, que era pues su esposa, que digamos tuvo su primer hijo y ya, cáncer del hígado, pero ¿qué pasó? Si todo iba tan bien, tengo trabajo, tengo una familia estable, tengo un hijo, ¿entiendes? Y yo tuve que ponerle esa prueba de que mi mamá se enfermara para que ellos buscaran del Señor, para que vean la mano de obra del Señor, porque Dios sanó a mi mamá del hígado, no fue ningún doctor, fue Dios. Eso nadie lo quita, fue Dios quien sanó el hígado y de ahí le habían dicho, ¿verdad?, que si seguía con el cáncer no iba a tener más hijos, de que ya, se perdía el hijo o se perdía ella. Ese era lo que había. Y Dios la sanó para que viera a mi papá, o sea, ir a los caminos de Dios, para que mi mamá viera la mano de obra de Dios, y ahí yo salí yo. Wow. O sea, por eso que donde quiera que nosotros nos paramos como familia, nunca dejamos de decir que Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Yo soy una bendición, mi familia es una bendición, y las pruebas, pues más duras y fuertes, porque son fuertes, tienen su propósito. Y cuando, ¿verdad?, era un niño que sabemos que está en los cielos, porque sabemos que la niñez es algo tan hermoso, porque los niños es algo, sí, es algo hermoso. ¿Quién, ¿verdad?, sabe Dios si futuramente él no iba por los caminos perfectos, o viene alguien y le podía pasar algo peor que lo que le pasó. Al menos él se fue sin sufrimiento. Y lo de verdad que yo antes me preguntaba mucho, igual que tú, ¿por qué Dios tú te llevas gente tan buena, tan poderosa en ti? Porque, ¿verdad?, es algo que no hay como que explicación para nosotros, pero para Dios sí la hay. ¿Entiendes? Eso es algo obvio. Y yo me acuerdo que yo estuve por 2 ocasiones orando así fuerte. El Señor, tú la vas a levantar de la cama, porque es que si tú sanaste a mi mamá del hígado, tú vas a sacarla a ella de la cama. O sea, no hay más. Y el otro día falleció mi tía. Yo me quedé como que, Dios, pero si yo te oré, yo lloré en la cama allí postrada pidiéndote un milagro, ¿por qué te la llevaste? De la noche a la mañana ella se sintió mal. ¿Tú crees que eso es casualidad?
de una persona que era bien sana. No hay casualidades en Dios, simplemente es su propósito. Y él sabe si algo iba a pasar peor y ella era quien iba a sufrir. Dios vino y se la llevó. Donde está mejor es la gloria con él. Exacto. Igualmente con mi otra tía. Se la llevó, pero ahora mismo ella está adorando en el cielo. Y ella está mejor que nosotros, exacto, sí, porque nosotros podemos adorar y sentir su presencia, pero ella no solo la siente, ella la ve. Y eso es algo que nosotros todavía no hemos... Es algo, y cuando tenemos esas visiones de, ¿verdad? De que cuando estamos adorando y sabemos que cuando se adora el cielo se abre. Porque es que, no sé, yo tuve una experiencia bien bonita que, ¿verdad? Estábamos adorando y yo vi como aceite salía del altar. Y yo jamás, yo pensaba que eso era un sueño. Es algo poderoso, en verdad. Tomando en cuenta lo que tú has dicho y lo que hemos dicho aquí, tú que dijiste que Jesús para ti es como un padre un padre y para ti como una compañía, un amigo, un acompañante. Eso va de mano a mano con lo que estamos diciendo. Pero hay personas que a lo mejor se preguntarán qué tiene que ver la oración y todo esto, y es que cuando uno ora y busca al Señor, ahí es que uno aumenta la relación con Él y consigue ese propósito en Él y ver al Señor como un amigo, como un padre, ¿entiendes? Yo al principio cuando tú hiciste esa pregunta, en verdad no estaba muy preparado para esa pregunta y por eso cuando saliste allá y que ya hay contestó rapidito yo lo cambié para donde ti, porque yo también no sabía cómo responderlo, pero para mí Jesús es como un guía, para mí, porque sin Jesús yo ando sin dirección y sin esperanza. Él es el que me da esperanza a mí, porque a pesar de que sucedan cosas difíciles en la vida, yo digo, como había dicho anteriormente, los propósitos del Señor son para bien, no para mal. Y siempre digo, Señor, aunque esto se vea fuerte, se vea que no voy a salir de aquí, a lo mejor estoy en una deuda y no tengo el dinero para pagar esto y lo otro, yo sé que tú vas a hacer algo. Y así mismo es y no ha fallado, porque cuando uno es hijo de Dios, un padre no va a dejar a su hijo abandonado, un buen padre. Y el Señor es más que un buen padre. Él es el padre de padres. Y Él nunca va a dejar a sus hijos abandonados, ni menos a nosotros que estamos buscando de Él día tras día. Por eso es bien importante el buscar de Él la oración y acercarse más a Él. ¿Entiendes? Pero esto es algo que se hace en el día a día y no es algo que de un día para otro, es algo que es como todo, cuando uno hay que ponerlo en práctica y convertirlo en una disciplina, lo que es la oración, no solamente oración, también el buscar la palabra en la Biblia, ¿sabes? Hay mucha gente que se olvida, como a mí, que honestamente no me gustaba leer la Biblia y no fue hasta recientemente que empecé en verdad a leer y buscar de Él, y desde que empecé a hacer eso he visto un cambio en mi vida y en mi perspectiva, como yo veo el mundo y todo, y que eso son cosas muy importantes y muy bonitos. Y esa pregunta de quién es Jesús, en verdad que me puso a maquinear mucho, Katy, me puso a maquinear demasiado, pero y a ti, antes de venir aquí, una pregunta que te tengo, ¿qué fue lo que te hizo a ti, qué fue esa inquietud de traer esa pregunta? Porque es una pregunta que a lo mejor es sencilla, pero es profunda, sí. ¿Entiendes? Pues ahora digo yo que tú me hiciste una buena pregunta. Pues la realidad es que esa pregunta llevaba mucho tiempo literalmente en mi mente. Como que yo decía a mi esposa, Adiel, yo le decía, ay Adiel, como que estaría brutal, como que hacer, no sé, un podcast o hablar con alguien y grabar y decir, como que ¿quién es Jesús para tu vida? Porque yo decía, es que la gente tiene que conocer lo que es Dios para cada uno de nosotros, porque somos diferentes y todos pensamos diferentes, tenemos procesos diferentes. Entonces Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera diferente.
porque si lo haces igual, tal vez no puedes captar la misma atención de todos. Y yo decía, tenemos que conocer cómo Dios ha trabajado en la vida de cada persona y de esa manera llevar lo que Dios ha hecho con esas personas, llevarlo hacia otras personas. Y de eso se trata, es ir y llevar el evangelio, predicarlo a toda criatura. Y aunque no estemos como directamente así con un micrófono predicando el evangelio literalmente, teniendo esta conversación, literalmente sí estamos predicando el evangelio porque estamos llevando el mensaje, aunque sea por una pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Uno piensa que es simple, pero es muchísimo para otros porque pueden conocer cómo Dios ha trabajado Se con pueden su vida identificar. y con la otra vida. Exacto. Y así como esta pregunta es profunda y, ¿verdad?, te expliqué el por qué traes esta pregunta, sé que esto que hablamos hoy aquí en este podcast, conocer a ustedes, cómo ustedes conocen a Dios en su vida, sé que va a ser de mucha bendición para todos los jóvenes y personas que nos van a estar viendo a través de este podcast. Y nada, quiero darle las gracias a todos los que están viendo este video y sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Esperemos que puedan lograr tener estas conexiones con Dios, que puedan experimentar estas mismas relaciones hasta mayores. Así que muchas gracias, los esperamos en nuestro próximo podcast de Regénesis.